La educación secundaria privilegia la comprensión lectora por ser una herramienta esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la base del aprendizaje permanente. Es necesario que los docentes involucrados en esta labor conozcan el complejo proceso de la comprensión y los obstáculos que en ella pueden presentarse, para que de esta manera puedan entender y ayudar más a sus alumnos a desarrollar la lectura comprensiva, la cual es constructiva, estratégica e interactiva. A través del tiempo se han manifestado cambios globales en diferentes aspectos de la sociedad, los cuales requieren de personas competentes para poder enfrentar las situaciones cotidianas del presente. Ante estos desafíos, es necesario que el sector educativo modifique y transforme su papel como formadora de ciudadanos y esté acorde con los retos de la información y conocimiento del siglo XXI. Es por ello que actualmente la educación está basada en el desarrollo de competencias para formar ciudadanos íntegros capaces de movilizar sus saberes, actuar en diferentes situaciones y valorar su desenvolvimiento y toma de decisiones en diferentes contextos. En contraparte, vale la pena mencionar que en el grupo de primer grado, Grupo A, de la Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet de la comunidad de Nuevo Paraíso, como docente frente a grupo me doy cuenta que al abordar secuencias de aprendizaje en las diferentes asignaturas que nos marca el Plan y Programas de Estudio 2011, la mayoría de mis alumnos tienen dificultades en la comprensión lectora, es decir, no le encuentran sentido a lo que leen, incluso a las indicaciones que se les dan para contestar algún examen. Al leer un texto breve se les dificulta parafrasear. En algunos casos la conceptualización de palabras es muy limitada y para representar esquemas también muestran dificultades, situación que obstaculiza trabajar con las demás asignaturas que complementan el currículo de secundaria. Es por ello que estoy empezando a intervenir ante estas situaciones desarrollando diferentes estrategias que permitan a mis alumnos potenciar su propio aprendizaje. Pero, ¿qué es la comprensión lectora? De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, define la competencia lectora como la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal y participar en la sociedad. Para Laura Frade, la comprensión lectora es un proceso muy complejo que incluye los subprocesos que a continuación se mencionan. La decodificación es el momento en que el sujeto interpreta los signos gráficos, los junta y asocia para leer una palabra, una oración o un párrafo. Para decodificar se requieren habilidades auditivas, visuales y perceptivas que involucran la sensación de la percepción, la atención y finalmente la memoria. Acceso al léxico. Es el momento en el que el alumno, después de leer, encuentra el significado de la lectura, asocia la palabra con lo que significa y se vuelve consciente de lo que no entendió para buscar el significado. Análisis sintáctico. Es el momento en que el lector junta cada palabra con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que continúa y comprende, ya no de una palabra, sino de toda una oración o un párrafo. En este momento, el alumno le da un sentido más global a la lectura. Representación mental o análisis semántico. Se da cuando el alumno es capaz de imaginarse lo que lee. Es como un dibujo imaginario de lo que se va leyendo. Inferencia o interpretación. Una vez que se hace la representación mental de lo leído, el lector construye significados implícitos en el texto a partir de sus conocimientos previos. Es aquí donde los alumnos anticipan, agregan sus propios comentarios, apoyándose de sus gustos, necesidades e intereses. Representación mental de la inferencia. Enseguida el estudiante se imagina algo más allá de lo leído y elabora su imagen mental. Esta representación mental dependerá también de qué tanto conocimiento tengan los alumnos sobre los temas abordados. Construcción de nuevos aprendizajes.
En estos dos últimos momentos se utilizan habilidades del pensamiento de orden superior, que llevan a los alumnos no solo a aprender el contenido que transmite el autor, sino además a construir nuevos aprendizajes no mencionados en el texto, como son identificar la intención del autor, el prototipo en el que se escribe, el tipo de texto, análisis, síntesis, comentar sobre las ideas principales, interpretar críticamente el texto, dar puntos de vista, relacionar textos o ideas y utilizarlos en situaciones de la vida cotidiana. ¿Y por qué es importante la comprensión lectora? La comprensión lectora no solo aplica para el contexto escolar, sino también se pone en práctica en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando preparamos algún platillo siguiendo una receta de cocina, cuando seguimos las indicaciones para ensamblar algún aparato electrodoméstico, cuando analizamos una revista o un periódico, etc. Una persona que es capaz de leer, analizar y comprender lo que lee, es una persona que tiene las posibilidades de desarrollarse en cualquier ámbito en el que se encuentre inmerso. De lo contrario, la falta de comprensión lectora genera pobreza. Es importante que nuestros alumnos comprendan lo que leen, porque a partir de ello mejorarán su desempeño académico, no solo en la asignatura de español, sino también en todas las asignaturas que complementan el currículo de la educación secundaria. Cuando tenemos presente este proceso tan complejo de comprensión lectora, tenemos la habilidad de concientizarnos de que los alumnos no lo logran de manera inmediata y requieren la interrelación de habilidades cognitivas asociadas con experiencias individuales y sociales, lo cual es posible lograr con la práctica diaria y la implementación de estrategias didácticas. Las estrategias que estoy implementando para mejorar el nivel de comprensión de mis alumnos son las siguientes. Proponer situaciones en las que sea necesario leer una receta de cocina, las instrucciones de un juego, el artículo de una revista, el menú de un restaurante, un anuncio publicitario. Buscar la palabra fantasma, también conocido como procedimiento Close. Seleccionar un texto en el que se suprimen varias palabras fáciles de deducir por el contexto de la historia. El alumno debe adivinar cuáles son esas palabras que faltan. Plantear un tema cualquiera y quien consiga más información sobre él, gana. Técnica de la idea principal. Se muestra al alumno la ilustración de una acción concreta y se ofrecen diferentes opciones textuales que la expliquen. A continuación, deberá escoger aquella que mejor la explique. También puede realizarse sin necesidad de dibujo alguno. Tras leer el fragmento de un texto, se le pide que extraiga el sentido principal o el tema de lo que acaba de leer. Escribir finales distintos para una misma historia. Completar y ordenar frases. Hacer sopas de letras. Responder preguntas relacionadas con el texto. Lectura simultánea. Leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el mismo significado, pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende vocabulario y comprende más fácil lo leído. Lo antes descrito son solo algunas de muchas reflexiones y estrategias que debemos hacer como docentes frente a grupos. Todas ellas con el fin de mejorar nuestra práctica docente. Recordemos que nuestra labor es imprescindible en los nuevos paradigmas sociales, económicos y culturales. Si queremos alumnos competentes, debemos ser docentes capaces de responder a cualquier desafío que se nos presente. Y por último, me gustaría compartir una pequeña reflexión. Ser maestro no es cubrir un horario de trabajo o los contenidos del programa escolar. Es formar gente provechosa y exitosa para la vida.